Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que permanentemente están aquí en este espacio de Torá al instante a través de Israel Casa Integral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus mensajes, sus palabras. Son una verdadera bendición el poder recibir, conocer y saber de cada uno de ustedes. Cada día recibiendo personas que nos acompañan por primera vez. Cada día partiendo también de ese hermoso tiempo de algunos hermanos que están por primera vez conociendo de Torah. Venir a la Kadosh Torah. Y gracias por sus preguntas y sus inquietudes. Permítame a propósito del tema mencionarles, y creo que lo compartí ayer en el programa. Hace varios años, cuando la familia Alfaro Iglesia Cristiana Integral, empezamos el proceso de transición, es decir, por años, venía en el corazón de los pastores el tema de Torah. Hablábamos de un talí, hablábamos de las convocatorias de Levítico 23, mencionábamos muchas cosas, pero realmente no teníamos el respaldo, el fundamento, la enseñanza. Recuerden que la palabra enseñanza es doctrina, la doctrina. Hasta que evidentemente el Eterno nos fue dirigiendo, nos fue encaminando poco a poco, paso a paso, y empezamos a hacer los primeros contactos ya a nivel internacional, con líderes que están ya por tiempo desarrollando el contexto de Torah. Y fue allí donde, gracias a nuestro amado Hashem y a su dirección, como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay tiempo específicamente para cada situación. Era el tiempo para nosotros entrar a la Torah. Y es así como empezamos ese proceso de estudiar, de aprender cada día más, de corregir lo que habíamos enseñado, de reaprender, de ir a la lectura bíblica y releer textos que por muchas ocasiones habíamos leído y probablemente le habíamos entregado una muy buena interpretación o enseñanza teológica, pero que cuando venimos a Torah nos damos cuenta que realmente había mucho más valor en la enseñanza. Esto es lo lindo de conocer de la Torá, y por eso hoy todos estos programas que compartimos de Torá al instante, cápsulas de vida, mujeres con simiente de unción, café Cheminí, Paracha en familia, entre otros, tienen un solo fin, un solo propósito: enseñar, por lo menos de una manera pedagógica, en un lenguaje muy sencillo, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, el español, que es delicioso, el idioma español, rico en palabra, rico en contenido. Entonces, ¿cuánto hubiésemos dado nosotros hace 10 años que alguien nos hubiese enseñado lo que eventualmente hoy estamos haciendo? Eso fue lo que Hashem puso en nuestro corazón y es lo que estamos haciendo, llevar un mensaje de aprender. Ahora, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra, porque toda la palabra, dígalo conmigo, es apasionante. Y cuando venimos a este estudio de Torah, es cada vez más apasionante. Gracias por los envíos que han hecho con respecto a los refranes. Definitivamente el tema de los refranes sigue siendo algo interesante. Voy a leer algunos que ustedes me han estado enviando, de los que tengo aquí en la selección. Dice: de donde no hay, no se puede sacar.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Más vale pájaro en mano que 100 volando. No vendas la piel del oso antes de haberla cazado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nunca digas, por favor, nunca digas de esta agua, no beberé. Una golondrina no hace verano. A otro perro, con ese hueso. Qué dicho y qué refrán tan interesante. A palabras necias, por favor, usted puede escribirlo en sus notas. A palabras necias, oídos sordos. Y esto nos viene muy bien en este tiempo para el siglo XXI, con tanta enseñanza en Internet, precisamente con respecto a Torá, en la que definitivamente hay también muchas palabras no adecuadas, muchas enseñanzas no toraicas, sino enseñanzas que tienen pensamiento positivo, pensamiento lógico, pensamiento racional, pensamiento aparente, pensamiento supuesto, y la Torá no es pensamiento de hombres. La Torá es la palabra viva, eficaz y penetrante. Por lo tanto, a palabras necias, oídos sordos. Yo creo que lo podríamos parafrasear de otra manera. A palabras necias, delete. El que lo entendió, lo entendió. Antes se coge al mentiroso que al cojo. En otra palabra, lo he oído, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Cada moneda tiene dos caras. Muy interesante. Cada moneda tiene dos caras. Y así muchos seres humanos, dos caras. Una cara social, una cara familiar, una cara laboral, una cara política, una cara económica, una cara amorosa. Cada quien 1000 caras. Bueno, dos caras para el caso de la moneda. Ojos que no ven, golpe seguro. No dice así. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¡Wow! ¿Cómo? Eso que lo digan muchas familias que están distantes el uno del otro por años y años y años y años. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Al pan, pan y al vino, vino. Es decir, a lo que vinimos, vamos. A lo que vinimos, vamos. De lo que no veas, ni la mitad te creas. Así es. Ver para creer o creer para ver. De tal palo, tal astilla. Ya creo que alguien nos lo había mencionado también un poco antes. El pez muere por su boca. El pez muere por su boca. Qué dicho tan impresionante. Observen, estamos haciendo, repito, mención a estos refranes, no solamente por recordar lo rico de nuestra cultura latino-hispanoamericana con respecto a estos dichos y a estos refranes tan populares, que además de por sí, repito, traen consigo mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho entendimiento. Pero lo más importante, y por qué estoy haciendo el ejercicio, repito, es porque estamos hablando del contexto de los hebraísmos y las palabras interpoladas en los textos bíblicos. Entonces, cuando comprendamos al estudio bíblico en general, Torá, Tanaj, Brit Hadacha, y comprendamos los hebraísmos, podremos entender, para mi ejemplo, con el tema que estamos trayendo de refranes, así como menciono estos refranes, de igual manera, Yeshua, los discípulos, aún los profetas, Moshe, utilizaron en muchas ocasiones los hebraísmos, comillas, refranes, que están escritos y que a veces cuando los tomamos de manera literal, pues no comprendemos muy bien qué es lo que el texto, recuerden que ustedes tienen una tarea, el textus receptus, el texto recibido, probablemente lo estemos interpretando de una manera no muy apropiada. Entonces, el pez muere por su boca. Por favor, precaución al hablar. Que tu boca no se abra para pronunciar palabras inapropiadas, inadecuadas, mentirosas, hostiles, engañosas, defraudantes, lujuriosas, mucho menos lashon hara, mal comentario, crítica, calumnia, chiste, chisme, murmuración, bueno, y chiste incluso, dependiendo del chiste, por supuesto. Cada persona es dueña de su silencio y esclava de sus palabras. Este dicho es extraordinariamente interesante.
Cada persona es dueña de su silencio y esclava de sus palabras. Es que yo no tenía pensado decir eso, se me salió decir esas cosas. Bueno, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que dices y mucho cuidado de lo que dices y a quién se lo dices. Porque es que este es un secreto entre tú y yo. Y las tumbas también hablaron. Cuando el río suena, no se le mira el colmillo. Perdón, así no dice. Cuando el río suena, agua lleva. Cuando el río suena, agua lleva. Del dicho al hecho hay mucho trecho. El que calla, otorga. El que habla mucho, mucho yerra. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Perro ladrador, poco mordedor. Quien tiene boca, se equivoca. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¡Wow! Texto impresionante. El que siembra vientos cosecha tempestades. Más vale tarde que nunca. No hay mal que dure 100 años. Hombre precavido vale por 2. Bueno, esto aquí hice una selección de varios de los refranes que ustedes me han estado enviando desde diferentes países, en diferentes culturas, diferentes situaciones. Vamos a dejarlo hasta allí porque todavía tengo aún más. Y gracias, mis amados, por tomarse el tiempo y el interés de compartir estos extraordinarios refranes de tantos países, porque realmente es parte de nuestra identidad en nuestra, por supuesto, cultura hebraica. Seguimos entonces, mis amados, con el tema que estamos desarrollando respecto a lo que es el contexto de los hebraísmos en nuestras Biblias. Y hemos visto el tipo de hebraísmos desde el punto de vista relativo, desde el punto de vista de lo que expresan como un absoluto, desde el punto de vista, dije, de lo relativo y de lo absoluto. Ahora, vamos a mirar un poco el aspecto del tiempo. Así como decíamos desde un principio del tema, hace un año puede ser usada esta expresión para tratar de enfatizar el transcurso de determinado tiempo. Pero no necesariamente esta expresión nos está indicando puntualmente 365 días del año, de manera literal. Son expresiones hebreas o hebraísmos, siempre permanente y siempre ocurrirá lo mismo, al hacer alusión a determinados tiempos. Nos vemos probablemente en un año, y repito, ese año no tipológicamente o literalmente va a representar 365 días del año. Vamos a ver un ejemplo puntual. Acompáñenme, por favor, en el libro de Shemot, libro de Éxodo. Vamos a ir al verso 12. Papel y lápiz, sus Biblias, por favor, siempre recuerden sus Biblias disponibles para que hagamos juntos la lectura y corrijamos errores. Ahora, es muy interesante porque muchos de ustedes tienen versiones bíblicas. Yo estoy trabajando con una versión normal, Reina Valera. Ustedes tienen seguramente otras versiones, Kadosh, versiones bíblicas, la de Jerusalén, la Nazarita, entre otras. Y es muy interesante que leamos todos el texto y comprendamos según las versiones. Libro de Shemot, capítulo 12, verso 24. Dice esta palabra, vamos a leerlo en el contexto del 23. Porque Adonai pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Adonai aquella puerta y no dejará entrar al herido en vuestras casas para herir. Interesantísimo. Verso 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Adonai os dará, como prometió, guardaréis esta ceremonia. El libro de Shemot, capítulo 12, verso 24. En esta palabra, Adonai está instituyendo lo que conocemos la fiesta de la convocatoria. No me gusta usar la palabra fiesta, prefiero ponerlo en el sentido de convocatoria, la convocatoria de Pesá, que tampoco la expresión correcta es Pascua, hermanos. Esa expresión en español, Pascua, no es el mismo sentido hebreo de Pesaj, como una celebración anual perpetua. Por favor. Es una celebración que se celebrará anualmente
de manera perpetua o sempiterna. Entonces, si nosotros leemos estos textos, la pregunta es, ¿en qué momento y de qué manera? ¿En qué momento? Un concilio, un concilio de Nicea, o un concilio de monjes, o de escritores, o de traductores, deciden cambiar el sentido literal de la convocatoria y decir, o presentarnos hoy en público y decir, eso ya fue abolido. Eso ya fue abolido porque Jesús en la cruz abolió la ley. Por favor, por favor, por favor. Esas expresiones y esos hebraísmos debemos considerarlos con mucha seriedad, porque de allí, repito, vienen entonces las muy malas doctrinas o enseñanzas totalmente inadecuadas. Viene a mi corazón ahora mismo pensar, y entonces Yeshua viene al Jordán, entra el momento de Tevilá, o en el bautismo con Juan, y entonces dice que una voz de lo alto hizo el anuncio, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda bendición, y descendió el Ruaj, y descendió en forma de paloma. Por favor, no dice allí en forma de, dice en forma como de. Y entonces hemos simbolizado, hoy simbolizamos que la paloma representa al Espíritu, representa al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. No es la expresión correcta lo que esto quiere significar. Por eso necesitamos prestarle, repito, mucha atención a estos aspectos. Entonces, esta celebración de Pesaj es anual y perpetua. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Sin embargo, sabemos que las convocatorias de la Torá de Moshe, dice la palabra, se cumplirán rigurosamente según el texto de Levítico 23. Y esto, lastimosamente, hoy se encuentra, repito, con una muy mala interpretación en el sentido de pensar que esto ya fue abolido. Otro ejemplo lo vamos a ver precisamente en la promesa que Adonai hace a Abraham. Dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esto es Bereshit capítulo 13, verso 15. Génesis capítulo 13, verso 15. No obstante, vemos cómo en el Brit Hadasha toda la tierra de Israel estaba ocupada y pertenecía en este término al Imperio Romano. Y tras la caída de Roma, pasaron 19 siglos sin existir ni el Estado, conocemos el Estado de Israel, sobre lo que hoy es la faz de la tierra. Ahora bien, si la promesa que entregó Adonai a Abraham se debe interpretar literalmente, ¿cómo nosotros hoy podemos explicarnos entonces la ausencia del pueblo hebreo en el dominio de toda la tierra de acuerdo a lo que Adonai había establecido a el padre Abraham durante tantos siglos? Entonces, mis amados, en el sentido teológico, aunque parezca extraño, el idioma hebreo no contiene la palabra siempre. Vean qué interesante. Siempre. La palabra siempre no está en el calendario, en el alefato hebreo o en el idioma mejor, en el vocabulario. Ni mucho menos la palabra eterno. Para esta idea emplea mayormente la palabra o la frase por los siglos, por los siglos, por los siglos, o frases similares. Y la idea básica del siglo es un tiempo infinito, un tiempo infinito. Entonces, veamos un texto como dice también la palabra sempiterno, esa palabra sempiterno que tiene que ver o está relacionada con la palabra eterno. Muy bien. En ese orden de ideas, mis amados hermanos, cuando miramos estos textos de hebraísmos, tenemos que considerar que, repito, estos dichos hebraicos, como mencionamos con los refranes, eran maneras de expresarnos, de decir cosas en los momentos determinados. Ahora, los hebraísmos que hoy conocemos nos dan una verdadera filiación cultural del momento. En el Nuevo Testamento o en el Brit Hadasha
se le llama hijos, y creo que esto ya lo habíamos explicado, a alguien o a algo, y no necesariamente en el sentido de hijos de sangre, sino por una relación o acercamiento que forman comunidades con determinadas características, vida, conducta, identidad, como lo dice el libro de Marcos en el capítulo 3, verso 17, por ejemplo, haciendo referencia a los hijos del trueno. Cuando habla de los hijos del trueno, no se está refiriendo en este hebraísmo al trueno como lo conocemos y que fueron producto de ese trueno los hijos. No, se está refiriendo a unas personas o a una persona en particular que tienen un carácter tempestuoso. Lucas capítulo 10, verso 6 nos habla, por ejemplo, de hijos de paz. Y al hablar de hijos de paz nos hace mención a personas que están dispuestas siempre a tratar las circunstancias con mucha prudencia y madurez, especialmente en el contexto del Evangelio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y en el verso 36 se nos habla de los hijos de la consolación, leí incorrectamente. Hijos de, no de la, sino hijos de consolación. Bernabé, el exhortador. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, usted tome nota, por favor, no los voy a leer todos porque el tiempo nos avanza, se los dejo como tarea, usted tome nota de los textos. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 2, nos habla de los hijos de desobediencia y está refiriéndose a determinado grupo de personas que incurren en esta actitud desobediente. Y en el siguiente verso, hijos de la ira, indicando el fin o destino de los tales. Es decir, cuando los hijos de la desobediencia son desobedientes, terminan siendo hijos de ira. Compárese entonces esto con hijos de perdición, como lo dice el libro de Juan, capítulo 17, verso 12. Muy bien. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre, imitadores de Él, amando a los enemigos como a los amigos. Libro de Juan, capítulo 8, verso 39. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, serían imitadores de Él, si fuesen hijos de Abraham. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Hijos de luz e hijos del día, personas que están entendiendo con absoluta claridad que caminan en luz, que son faros de luz, que caminan en justicia, que caminan en bondad, que caminan en misericordia conforme a la mente de Yeshua, porque Él dijo, yo soy luz, ustedes sean imitadores de mí, porque yo soy luz. Entonces vemos cómo el modismo de poner lo absoluto por lo relativo o de hacer comparaciones por medio de algunas negaciones. Veamos un ejemplo. Tomemos el libro de Juan en el capítulo 6 y en el verso 27. Juan capítulo 6, verso 27. Yo les confieso, amados, que yo estoy apasionado con el tema. Y se los mencioné, la Universidad de Israel me envió un documento que en verdad lamento muchísimo no poderlo compartir todo porque es extremadamente extenso. Ellos no me envían algún estudio con unas 2, 3 hojitas de comprender el tema, sino que envían, y gloria a Hashem por esto. Esto es lo lindo, el pueblo de Israel, ¿verdad? Nuestra casa, que envían un material extenso. Y aunque me tomo un buen tiempo para la lectura, probablemente no sea suficiente de todo lo que podría enseñar. Así es que trato en lo posible de expresarles algunas cosas básicas. Alguien me decía, pastor, es que es muy rápido el tema, Bueno, es que el tiempo también es extremadamente corto. Juan capítulo 6, verso 27, léalo conmigo. Trabajad, creo que ya lo habíamos compartido anteriormente. Sí, trabajad por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ya lo habíamos mencionado. Veamos otros textos. Hay muchos textos. Lucas, capítulo 12, verso 13. Yeshua HaMashiach da la siguiente prohibición, que en realidad no es una prohibición absoluta, sino la negación de una cosa para dar más importancia a otra.
Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes. Ya también la habíamos mencionado, ni a vecinos ricos. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres. Realmente el mensaje es muy simple, muy básico. Cuando nosotros preparamos provisión y alimento, no pensemos en darle provisión y alimento a todos los que tienen comida y alimento. Pensemos que cuando preparamos alimentos hay muchas gentes a nuestro entorno, aún incluso nuestras propias familias, que probablemente escasean de alimento. Y esto viene a mi corazón inmediatamente, y creo que al corazón de todos los hermanos aquí en Israel, Casa Integral Local, Cherryville. Cuando desarrollábamos porque no lo hemos hecho últimamente, la labor de Food Bank, el banco de alimentos. En este Food Bank, y después de que se adquirió el camión, pues fue una experiencia maravillosa venir, si no estoy mal, una vez al mes o cada 15 días, traer este camión desde la ciudad de Charlotte, cargado 10, 12 o más pallets de comida, de diferentes formas, verduras, carnes, huevos, etcétera, absolutamente de todo. Y cuando entregábamos comidas a tantas gentes, a tantas familias, y llevaban en porciones exageradas, porque había tanta abundancia, ¿cuántas veces nosotros nos preguntábamos, quienes estábamos allí trabajando en esta área, todo el ministerio, los hermanos que apoyan en el descargar el vehículo, en organizar los alimentos, entregarlos, llevárselos hasta sus autos también? ¿Cuántas veces nosotros decíamos, wow, y en nuestros países? ¿Cómo sería que en nuestros países pudiéramos hacer llegar también esta bendición? ¿Cómo podría ser que a nuestras familias, amigos y gentes que conocemos en nuestros países les pudiéramos también hacer llegar tanta provisión? Bueno, hermoso, pero lastimosamente pues no lo podemos hacer así. Veamos otros textos. El libro de Mateo en el capítulo 6 y en el verso 13 dice, no nos metas en tentación. No permitas que entremos en tentación. Cuando vemos Mateo 26:46 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Lucas capítulo 14, verso 26 dice, y no aborrece a su padre y madre, también ya lo explicamos, amarlos menos que a mí. Es lo que realmente el texto nos quiere decir. El que ama a padre o madre más que a mí, ahí está el punto. No es aborrecerlos, ya lo explicamos, es que amar a Mashiach es la prioridad que tenemos todos nosotros por encima de nuestros vínculos familiares. Entonces, en ese contexto, vemos que la palabra que hemos considerado en estos días también tiene que ver con el concepto de lo que es la hermenéutica. Es una palabra muy teológica que muy seguramente en el nivel 2 la escudriñamos. Y este contexto de la hermenéutica pues tiene varios aspectos. Hay una hermenéutica que se refiere en un concepto general, pero también hay una hermenéutica que se refiere de manera especial. La que es de manera general es la manera como estudiamos o interpretamos un texto, y la segunda, la de carácter especial, se hace referencia a una clave en particular. Entonces, la hermenéutica se refiere obviamente a la interpretación de la palabra. Ya por falta de una correcta interpretación se ha llegado a considerar grandes errores doctrinales. Por lo tanto, veamos algún ejemplo o ejemplos que podemos encontrar en estos errores comunes. Orar solamente de rodillas. Vamos a mirar ese texto para que miremos brevemente, no voy a entrar a este tema en profundidad, lo que es el concepto de la hermenéutica. En el libro de los Efesios, en el capítulo 3, verso 14, dice la palabra, léalo conmigo. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el nombre interior del Espíritu. Es decir,
que parece ser que la indicación, según este texto, es que toda oración, todo ruego y toda petición debería ser evidentemente postrados de rodillas. Y no es la norma, no es la regla, por favor. El acto de arrodillarnos es un acto de reverencia, pero realmente no es que sea la fórmula o la manera directa y apropiada como necesariamente tenemos que arrodillar. Es una acción que cada uno de nosotros puede tomar. Porque cuando yo estoy en mi intimidad de oración, me cubro con mi talí, puedo estar aquí en esta posición sentado y estoy en reverencia, en honra y en honor para con mi Padre. Entonces, vemos cómo la hermenéutica en el sentido de darle interpretación nos lleva probablemente a tomar formas que no son las adecuadas. Veamos otro punto. En los inicios de la interpretación toraica se registran a partir de los libros en el Tanaj como el libro de Esdras, que se asientan también como el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 1 y 8, que nos dice, a quien acompaña dice este texto, ponían en el sentido de modo que se entendiera cada cosa de la lectura. La historia de la interpretación bíblica que nosotros estamos considerando cuando nos habla de la hermenéutica viene de una expresión griega que se llama hermenuo, que significa interpretar. Y así podemos decir que la hermenéutica bíblica aplica a todas las expresiones que tenemos como hebraísmos. Y estos hebraísmos pueden ser interpretados y generar desde luego una práctica no apropiada con lo que realmente el texto nos quiere significar. Entonces, vamos a mencionar, mis amados hermanos, cómo a lo largo de esta historia, mencionamos ayer, y es parte de nuestro estudio que estamos considerando, lo que significa interpolar las palabras. Mencionamos cómo algunos de los textos, y tenemos que hacer aquí un pequeño paréntesis, nosotros particularmente hoy no tenemos una Biblia original en su contexto. Por eso usted encontrará que cada vez aparecen informaciones como que encontraron nuevos libros, nuevos escritos. Tenemos los rollos de Qumran. Recuerden que hicimos la entrevista con el amado director, se me escapa ahora su nombre, en Israel, el director de la Casa del Libro, el curador, quien guarda y cuida los rollos en Israel, que nos concedió ese privilegio de compartir con él su trabajo, un hermano de hecho de origen argentino. Ha sido el director de la Casa del Museo del Libro en Israel por varios años. Y cuando se mencionan los rollos de Qumran, recordemos que todos estos documentos, algunos de ellos en buena conservación, algunos de ellos encontrados en formas fragmentarias, pues nos permiten observar y definir si muchos de los textos que estamos leyendo hoy realmente corresponden o no. Y se ha encontrado, obviamente, que hay una serie de textos que han sido interpuestos, interpolados o añadidos, y esto es muy importante. Entonces, curiosamente e interesante es recordar que las interpolaciones que hemos encontrado en los textos bíblicos o en los conceptos religiosos van precisamente muchos de ellos en contra de lo que ellos creen. Se predica o se enseña. Ya voy a explicar esto. Esto es lo que se origina, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Creo que este texto también ya lo había compartido. Vamos a ir allí nuevamente. Mateo, capítulo 28, capítulo 28, verso 19. Leámoslo para comprender el texto. Libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Mateo capítulo 28, verso 19. Todos con sus Biblias, por favor, lean conmigo y subraye, por favor subraye el texto porque es muy importante lo que estamos compartiendo. Mateo capítulo 28, verso 19. Dice, leámoslo en contexto del verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Yeshua se acercó y les habló diciendo, recuerden, ya lo habíamos mencionado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estoy leyendo versión Reina Valera. Probablemente las otras versiones van a tener el mismo texto. Si usted quiere, por favor, buscar y ayudarme con la línea paralela, con la Nazarita y con todos los demás. Pero lo interesante aquí es que esta porción, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ha sido interpolado. Es decir, aquí se presenta una adición, una añadidura al texto original. Lo último que leí es que respecto a este texto se incorporó el Padre y el Espíritu, porque luego posteriormente vemos cómo en el libro de los Hechos, y ya lo habíamos explicado, aparece bautizad en el nombre de Yeshua. Muy importante. La pregunta es, ¿quién determina que el texto es interpolado? Es una muy buena pregunta. ¿Quién determina a los ojos de la literatura bíblica que hayan textos que han sido interpolados y los podamos considerar de esta manera? ¿No es eso un atentado contra la veracidad e inspiración del Espíritu en las Escrituras? Cualquier persona puede entonces levantarse con un texto bíblico y decir con evidencia a su favor que el texto ha sido interpolado. Cada vez siguen apareciendo más y más textos, y curiosamente estos textos son aquellos textos que precisamente contradicen algunos contextos doctrinales. Entonces tenemos una Biblia, según el relato, lleno de interpolaciones a conveniencia, esto es, textos que obstruyen la doctrina, son textos que hacen que hayan conceptos sectarios o de líneas religiosas establecidas. Veamos, el primer libro de Juan, en el capítulo 2, verso 27, dice: pero la unción de vosotros, la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, ¿de dónde surgen las interpolaciones? ¿Por qué surgen? ¿Quién las interpola? ¿Cuál es la evidencia histórica y veraz para asegurar una interpolación? Entonces, vamos a ver un ejemplo de interpolación más. Una cosa es decir que puede ser una interpolación y otra cosa es asegurar que es una interpolación. Por ejemplo, ya el texto de Mateo lo hemos definido y nos habla precisamente sobre esta situación. Se dice por algunos expertos que es una interpolación, que es un añadido. Pero en el primer libro de Juan, vamos a ir allí, en el primer libro de Juan, por favor acompáñenme al primer libro de Juan, en el capítulo, vamos por favor, denme un momento para llegar. Se me perdió Juan, ¿dónde estás? Aquí estás. Primer libro de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 7 y 8 nos dice, léalo conmigo: porque tres son los que dan testimonio de Él en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son un ejad. Hasta allí estamos completamente de acuerdo. Y hemos mencionado cómo en el contexto de la religión siempre se habló desde el punto de vista de la Trinidad. En el contexto del segundo nivel se continúa observando el aspecto de la Trinidad, pero la Trinidad desde el punto de vista de una persona individual. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu es una persona. Sin embargo, cuando nosotros entendemos el contexto toraico, nos damos cuenta que desde el Bereshit aparece el Ejad, los tres en uno. Yeshua es Ejad con el Padre, el Espíritu es Ejad con el Padre. Y es importante que entonces podamos comprender a la luz de estos textos lo que verdaderamente significa un Ejad. Por eso, estamos hoy trabajando en Torah en el contexto de Ejad, estableciendo que Yeshua como hijo no es hijo en el sentido de una persona más, sino hijo en el sentido de la unidad perfecta con el Padre.
Él y yo somos uno. Y como dice el mismo libro de Devarim, permítame un momento ir allí a ese texto tan maravilloso del libro de Deuteronomio, que tanto repetimos, es decir, que tanto repetimos no es que es como nuestra constitución en la Torah, es como la constitución del creyente. Dice pues la palabra: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Adonai, vuestro Elohim, nos ordenó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que tomes a Adonai tu Elohim, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Adonai, el Adonai de tus padres. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Adonai es entonces un ejad. Por favor, téngalo muy presente, Adonai es un ejad. Entonces, mis amados hermanos, en este orden de ideas, cuando hablamos de interpolación, tenemos que mencionar que a lo largo del texto hay no miles de textos interpolados, por favor. Hay algunos y voy a seguir mencionando algunos. Por ejemplo, es importante entender que hay por lo menos 26 textos que tienen interpolación, que no están definitivamente consideradas y que nosotros las pasamos por alto, pero que aportan calidad a la predicación y en la enseñanza. Veamos, por ejemplo, Mateo capítulo 16, verso 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mateo capítulo 17, verso 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 18, 11. Estoy mencionando los textos, repito, que son considerados interpolados. Luego los podríamos ir considerando en detalle cada uno. Mateo capítulo 18, verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo capítulo 21, verso 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Número 6. Marcos capítulo 7, verso 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y esto tiene que ver, esta interpolación tiene que ver con lo que ya mencionamos en otros textos, con respecto al hebraísmo. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Al que tenga oídos, oiga lo que la palabra tiene. Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Ya lo vimos, es el número 8. Número 9, Marcos 11:26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, el que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Número 10, Marcos capítulo 15, verso 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Recuerden, estoy leyendo los textos considerados con interpolación. Usted, por favor, tome atenta nota. Marcos capítulo 15, verso 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Veamos, Marcos capítulo 16, verso 9. Habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16:10 dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando.
Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Marcos capítulo 16, verso 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Marcos 16, 13 nos dice, ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y aún ellos creyeron. Marcos 16, 14 finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y observe que aquí no nos indica el que creyere y fuere bautizado en el nombre de, no aparece, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, esa acción de tevilá es muy importante porque es creer que Él resucitó, creer que Yeshua resucitó, por supuesto, de la muerte, creer que Yeshua nació de manera divina, espiritualmente hablándolo, entendiéndolo así. Repito, y esto es muy importante porque hoy por hoy, y creo que ya lo he mencionado en tantas ocasiones, y no quisiera entrar en esta polémica, se dice entonces que no, que Jesús, Yeshua, comillas, digo Jesús porque lo entendemos en el sentido del nivel 2, nació del vínculo sexual de José y Miriam, a través de ese vínculo sexual nace Jesús o Yeshua. Entonces, si bajo ese contexto la enseñanza y la doctrina lo interpreta como una interpolación a esa versión, estamos definitivamente fuera de lugar en una enseñanza totalmente equívoca. Por eso necesitamos comprender, repito, con claridad la importancia de en qué deben creer. Si tú crees que Yeshua nació de un vínculo sexual entre José y Miriam, nació un niño común y corriente como nació mi hijo Camilo o Sebastiano David, entonces creo que estamos creyendo en contextos totalmente equivocados. Y si no creemos en cuanto al nacimiento virginal y el nacimiento sobrenatural, entonces el contexto bíblico no tendría sentido. Por favor, sería una negación a todo lo que la misma Biblia y aún a todo lo que los profetas en su tiempo nos fueron enseñando. Así es que, mis amados hermanos, por eso, repito, es tan importante que consideremos cuando vamos a estos puntos entender con claridad lo que significa. Para ello se hace necesario que estudiemos un poco más en detalle lo que es el contexto del Tectus Receptus, que tanto les he mencionado, y ustedes me preguntan, pastor, ¿qué es eso? Por favor, por lo menos denos una idea. Voy a tomarme unos minutos para hablar de algún concepto básico sobre este texto. En términos del latín, el Tectus Receptus significa texto recibido, y es el nombre por el cual se conoce el texto griego del Brit Hadasha, que fue editado por Erasmo de Rotterdam, e impreso por primera vez en 1516 y luego corregido en 1519, en 1522, 1527 y 1533. Este texto representa un conjunto de manuscritos en lengua en lengua griega de lo que es el Brit Hadasha, de los cuales los más antiguos datan aproximadamente del siglo X. Miren, hermanos, del siglo X, es decir, 10 siglos después de la historia, estamos hablando de textos que aparecen 10 siglos después, 10 siglos después. Y son la base de muchas de las traducciones bíblicas clásicas, como la Biblia del Oso en español, como diferentes traducciones a otros idiomas, versiones anteriores a 1881. Buenaventura Abraham, la coincidencia entre las diferencias y entre las distintas ediciones es tan exacta, menos del 1% en sus variantes, que de ahí es que muchos toman el Tectus Receptus como una misma edición,
cuando estas ediciones han tenido ya más de 40 ediciones y revisiones posteriores. Entonces, no vamos a hablar de cada una de las ediciones, primera edición, segunda edición, tercera edición, cuarta edición. Edward Hills fue el primer crítico textual, y esta palabra téngala muy presente, amado hermano. Crítica textual, sobre eso me tomaré unos minuticos a continuación. La crítica textual que definió el texto recibido, parte de la defensa de la superioridad del tipo textual bizantino del Brit Hadasha, realizada a finales del siglo XIX. Es importante, hermanos, que tengamos en cuenta este concepto del texto crítico. El texto crítico, es decir, la consideración a muchos textos que han ameritado estudio, análisis y permitan de alguna manera concluir si realmente están fundamentados en un original. Vamos a tomarnos un minuto para hacer nuestra pausa. Se me pasó el tiempo de la pausa, pero vamos con la pausa y ya regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Y ya en los minutos que nos quedan para el cierre de nuestra jornada, quisiera cerrar mencionando otro aspecto que es muy interesante. Probablemente esta palabra que voy a mencionar a continuación es una palabra que muchos nunca jamás han escuchado. Probablemente sea la primera vez que la escuchan, o a lo mejor muchos que ya la conocen, pues en buena hora. ¿Qué es la palabra pericopa? Esa palabra pericopa, por favor, escríbala. Pericopa, ¿cómo funciona? Pericopa. Realmente tiene una tilde en la I, pericopa. Esa palabra pericopa hace alusión a los textos que se utilizan en la enseñanza de una predicación. Cuando se toma puntualmente un texto bíblico y sobre ese texto bíblico se va a predicar, a eso se le conoce con el nombre de pericopa. Interesante. Pero no solamente es que sea interesante, esa palabra pericopa tiene a su vez una importancia que quiero que definamos a continuación. Entonces, repito, por pericopa entendemos que es aquella unidad mínima del texto bíblico que sigue teniendo una esencia en su contenido. Y una correcta delimitación de la pericopa favorece que las conclusiones que se tomen de una enseñanza sean las adecuadas. Es decir, que la pericopa va a tener como requisito que consideremos el hebraísmo, que consideremos si hay una interpolación, que consideremos la cultura, que consideremos el tiempo histórico, geográfico, cultural, obviamente, para que podamos comprender la enseñanza en un mejor contexto. Y esto trae a mi corazón inmediatamente la parábola, y no la determiné en el texto anterior, tengo que hacerlo, la parábola de la mujer adúltera. Porque recuerden que con esa pericopa de la mujer adúltera, que es tan extraordinaria, esa enseñanza, se dice que fue hallada una mujer en el acto mismo del adulterio. Y entonces, en ese texto se narra que ella fue llevada ante la presencia de Machía y todos quienes le rodeaban la acusaban y además querían matarla, una condición cultural de la época que indica que si es una mujer israelita sorprendida en adulterio debía morir apedreada, pero si era la mujer una hija de línea sacerdotal no debía morir apedreada, sino debería ser quemada, muy interesante. Entonces, cuando hacemos el estudio a un texto bíblico y observamos estos aspectos de estudio, entonces miraremos cómo la enseñanza nos puede dar un mejor resultado. Es preciso recordar, mis amados hermanos, que para estudiar o considerar una pericopa necesitamos hacer los estudios de los capítulos y de los versículos y a su vez compararlos con los otros textos donde el mismo texto pueda aparecer, porque encontraremos que algunos pueden agregar más o por lo menos retirar algo y entonces el sentido pareciera ser que cambia. ¿Cómo podemos nosotros entonces establecer los límites
de consideración para una pericopa. Por favor, usted ya tomó la palabra pericopa, espero que sí, y la estudie y la investigue. Yo le estoy dando el fundamento básico. Primero, debemos también considerar, al hacer un estudio de pericopa, tenemos que considerar algunos aspectos de sentido común, porque si fue sorprendida una mujer en el acto mismo del adulterio, bueno, uno se hace muchas preguntas al respecto. Hagamos un pequeño midrash a la historia. ¿Dónde se encontraba la pareja en el acto del adulterio? No sé, si fueron sorprendidos, es decir, estaban a la luz pública, en un lugar donde todos tenían acceso, cómo llegaron las personas que los encontraron a ese lugar, los estaban siguiendo, estaban esperando que justamente esto ocurriera, fue el esposo directamente quien los encontró, o la esposa, el otro hombre era casado, porque si era soltero estaba en fornicación, si ella está casada está en adulterio. Esos detalles nos llevan a considerar entonces la enseñanza. Y en eso podríamos aplicar, repito, un sentido común. Pero el sentido común también nos indica y no nos marca qué pasó con el hombre. Con el hombre, repito, si era casado o si era soltero. Si fuera casado, el hombre cometió adulterio. ¿Qué relación hay entonces con que a ella se deba matar a pedrada o quemada, y al varón, no me preocupe, mucho gusto, y usted puede retirarse? ¿Cuáles son las marcas temáticas que este tema contrae? ¿Cuáles son las marcas textuales? Es decir, siempre tendremos misbot que hacen referencia puntualmente a esta situación. Y por supuesto, siempre es muy importante consultar textos que nos amplíen mejor el concepto sobre lo que estamos hablando. En un sentido básico común, las lecturas se deben repetir con frecuencia, prestando mucha atención, lo hemos repetido tantas veces, haciendo comprensión de lectura de tal manera que podamos captar con mejor entendimiento las ideas básicas y el hilo conductor que el mensaje tiene. Es necesario, repito, leerlo y consultarlo con textos adyacentes, como un buen diccionario bíblico, lo hemos mencionado, con un texto de la concordancia Strong, donde busquemos equilibrio o podamos comprender textos que nos permitan recopilar mayor información. La división del texto no necesariamente debe ser rebuscada, por el contrario, tiene que adoptar formas simples. Es decir, no podemos buscar semejanzas y tratar de hacerlas parecer iguales. Tenemos que ser puntuales. Ahora, recordemos que los temas temáticos que trae una enseñanza son significativos dentro del contexto y pueden darnos pistas con respecto a una organización típica cultural de la época. Vamos a mirar un ejemplo. Se debería prestar atención, por ejemplo, a estos siguientes elementos. Cambios de lugar. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4 y en el verso 38, por ejemplo, Eliseo dice la palabra, Eliseo volvió a Gilgal. Muy importante. ¿Qué significa ese volvió a determinado lugar? En otros textos aparecen cambios de personajes. Primera de Samuel, capítulo 9, versos 1 y 2, dice, se introduce a Saúl como un personaje de un nuevo episodio. Entonces, en este texto ahora nos aparece un personaje nuevo, Saúl. Cambios de temporada. En el libro de Ageo, capítulo 1, verso 1, versos 2, 1, las fechas y los oráculos estructuran la perícopa del libro. Ahí se da comienzo a la importancia de ese libro. Y el cambio, por supuesto, del tema. En el primer libro a Corintios, capítulo 7, verso 1, capítulo 8, verso 1, son casos en los que el apóstol claramente introduce un tema nuevo. Está desarrollando un tema y trae consigo un tema nuevo. Ahora, hay que mirar también, amados hermanos, que las diversas palabras que construyen los textos o la pericopa juegan un papel muy importante en cuanto a la narrativa que el texto nos quiere presentar. Por ejemplo, en la narrativa hebrea vemos cómo, por excelencia, hay un texto que nos puede mostrar una palabra y que en la traducción al español la traducción no fue la mejor traducción. Algo así como decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si nos traen a la expresión del hebreo, a la verdad desde el punto de vista de
algo aparente o algo posible o algo supuesto, no es el emet como tal en la verdad. Por lo tanto, es necesario que lo corrijamos. Quiero hacer mención particularmente a un texto porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en los textos bíblicos podemos encontrar algunos aspectos que cuando los leemos pareciera ser que son errores y sin embargo no son errores. Recordemos, los textos bíblicos que conocemos hoy en nuestras Biblias tienen capítulos y consigo versículos. Pero los capítulos y los versículos no siempre estuvieron, por lo menos en los documentos originales, y lo que tenemos hasta hoy en los rollos de Qumran, pues no traen esa división que conocemos hoy como capítulos y versículos. Pero cuando se leen los textos originales en estos rollos, sí hay dos elementos que establecen un corte o establecen una ligera separación entre una lectura y otra. Y estos dos cortes se llaman en hebreo la petujá, que es la letra pej, y la setumaj, que es la letra samej. Cuando nosotros miramos un texto original en hebreo y al pie de la página aparece una pej, entonces da comienzo a un capítulo, es lo que se llama una marca abierta. Y cuando nos aparece una setumaj con la letra samej, entonces es lo que se conoce el comienzo de un capítulo con una marca cerrada. Estas marcas nos aportan un criterio extraordinariamente importante en la pericopa para saber desde dónde comenzamos y hasta dónde terminamos. En el libro de Bereshit veamos un ejemplo. En el libro de Génesis, para nuestra lectura en español, pues la terminología va a cambiar un poco, pero voy a tratar de hacer el ejemplo a ver si lo puedo explicar. En el libro de Bereshit capítulo 3 y en el verso 20 dice: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pero sin embargo vemos, en el capítulo anterior, vemos que aquí aparece una una pej, es decir, que da comienzo a un capítulo en ese texto, pero en la versión en español el verso o el capítulo no da comienzo específicamente en este mismo verso. Esas son las diferencias que podemos tener. Veamos un ejemplo, repito. Bereshit capítulo 3, verso 20, que ya leímos, y Bereshit capítulo 4, verso 1. Si ustedes notan, mis amados hermanos, en el capítulo 4, en el verso 1, encontramos setumaj, es decir, una apertura de capítulo cerrado. Dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. Nos marca puntualmente el comienzo de una parte nueva en la narrativa que vamos a estudiar. Por eso es interesante cuando hacemos estudios y comentarios bíblicos serios, porque nos van a ayudar profundamente a establecer dónde y en qué momento se ocurrieron los hechos. Es necesario que tengamos presente cómo los textos como el Targum y las versiones anteriores que conocemos como la Septuaginta o la Vulga Latina y todos estos textos masoréticos, cuando han sido traducidos, también pueden incurrir en ciertos errores del autógrafo o del copista. Pueden presentarse cambios de manera intencional, pueden presentarse corrupciones en el texto, es decir, corrupción en el sentido de que la expresión que se quería hablar en el original hebreo, al ser traducido al griego o traducido a otro idioma, no narra, no expresa adecuada ni correctamente lo que quería significar en el original. Por lo tanto, esa expresión literalmente se conoce como una corrupción del texto. Es muy importante verificar y establecer que hay errores que ocasionan errores de copiado. Es decir, cuando hacemos una fotocopia, obtenemos una fotocopia, un documento idéntico. Cuando hacemos el copiado, como los copistas, probablemente en una de estas cosas o situaciones el copista pudo pasar por error algo y originar un cambio sustancial. Veamos un ejemplo. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, verso 13, en la Biblia de Jerusalén dice:
Tú anunciarás que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los corregía. En la Reina Valera del 60 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Hashem, a Dios, y él no los ha estorbado. En la Nueva Versión Internacional, un lenguaje más actual, dice, ya le dije que por la maldad de sus hijos ha condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios, sin embargo, no los frenó. Y en la versión Biblia de las Américas dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Entonces vemos que aquí en las versiones y a lo largo de los años se han producido cambios sustanciales por demás, sin que se pierda de alguna manera el sentido intencional. Ahora, aquí vemos que en la Septuaginta dice, hablaron mal de Adonai. En el Targum no menciona este texto. En la Búlgata tampoco lo menciona. Y en la versión del Oso, sus hijos abusaron del pueblo. Ahora, quiero llegar puntualmente a uno que es el error. Creo que tengo un minuto. No, ya estoy pasado del tiempo. Bueno, vamos a dejarlo lastimosamente hasta este momento. Mañana voy a enseñarles algunos textos que veremos dónde ocurrieron errores de transcripción, que es tan importante cuando leemos diferentes textos que tienen el mismo sentido y en unos dice, por ejemplo, tenía 3 años y en el otro dice tenía 30 años. Esos cambios tan notorios, decimos, ¿cómo puede pasar en un texto bíblico todo esto? Todo esto para concluir, vean mis amados hermanos lo interesante que es estudiar los hebraísmos, estudiar las interpolaciones, estudiar la pericopa, estudiar los principios de capítulos y los principios de versículos, y todo esto nos ayudará así de importante a comprender mejor todos y cada uno de los textos bíblicos que a diario estudiamos, que hoy conocemos como Parashá, de 54 estudios en el año. Mis amados, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Hasta el día de mañana les espero aquí en Torá al Instante, su hermano, Pastor Roberto Alfaro. Muchísimas gracias. Shalom para todos, un muy buen día. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.